Assalamu alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la sura de Jonás Yunus, en las aleyas que van de las 62 a las 64. Por cierto, que los creyentes sinceros no temerán ni estarán tristes. Estos creyeron y fueron piadosos, es decir, tuvieron taqwa, y ellos serán complacidos en esta vida y en la otra. La promesa de Allah es inalterable. Ese es el triunfo grandioso. En los dos jutbas anteriores hablamos de que el abandono del uso del intelecto a la hora de afrontar nuestros miedos nos lleva irremediablemente a la cobardía. Y esta cobardía es aprovechada por nuestro ego, el nafs, ¿no? Y por el shaitán para sacarnos sin remedio del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, la única manera de mantenernos en el camino de Allah a la hora de enfrentarnos a nuestros miedos es usando el intelecto. Y esto es lo que se llama normalmente valentía. Por lo tanto, una de las conclusiones de todo lo que hemos hablado hasta ahora es que la valentía es la solución, es decir, el uso del intelecto es la solución a la cobardía o al dejarse amedrentar por los miedos. Por eso hoy vamos a hablar de la valentía. Podemos decir que una persona es valiente, ¿verdad?, cuando actúa con decisión y firmeza, enfrentándose a sus miedos, a sus inquietudes y a sus dudas. Y aunque es normal asociar la valentía a grandes actos, ¿no?,
No debemos olvidar que la valentía se demuestra precisamente en los pequeños actos, en los comportamientos cotidianos, es decir, en el día a día es donde se demuestra la valentía. Se encuentra en la tradición islámica, había en una ocasión un gobernador de la frontera que era famoso por su coraje, pero que perdió casi todo su ejército, hasta el último de los soldados incluso, por las consecuencias de los violentos ataques de unos invasores, que eran bárbaros. Y claro, aparte huyeron muchísimos soldados porque tuvieron miedo. Al final, él solo tenía unos pocos servidores y la fortaleza, que además era el último bastión antes de que esos ejércitos invasores conquistaran toda la zona. Un día por la noche se enteró de que al día siguiente llegarían las tropas invasoras ahí, a donde estaba la fortaleza, ¿no? Y él, bueno, por supuesto, demostró miedo, ¿no? Pero tampoco se amedrentó, ¿no? Y al día siguiente por la mañana les dijo a los servidores: abran todas las puertas y ventanas de la fortaleza, ¿vale? Y se puso en una almena, ¿no?, con el fin de observar según estaban llegando las tropas enemigas a la fortaleza. Inmutable, es decir, sin demostrar ningún tipo de miedo ni de pánico, los vio avanzar hasta que llegaron a la escalinata de la fortaleza. Claro, este enemigo, al verlo allí tan tranquilo, con todas las puertas abiertas y llegando el ejército, interpretó que seguramente había una trampa y cogió miedo y los soldados huyeron. De tal manera que el jefe de los invasores tuvo que tocar la retirada y se retiraron. Y entonces el gobernador le dijo a los servidores: fijaos, y no olvidéis nunca, una misma emoción, es decir, el miedo, a ellos les ha impulsado a huir atemorizados y a nosotros nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto, es decir, dos comportamientos distintos ante la misma emoción. Y esto ha dependido en base a los que confían en Allah subhanahu wa ta'ala, porque esta gente había puesto su confianza en Allah. Dice Sagrado Corán, la sura de la familia de Imrán, y la ayah 140. Así es como alternamos el triunfo y la derrota ante los hombres para que Allah distinga quiénes son los que creen. Y dice también Sagrado Corán, la sura de la familia de Imrán, y la ayah 173. A ellos se les dijo: los enemigos se han agrupado contra vosotros. Temedles pues, si tened miedo, ¿no? Pero esto, por el contrario, les aumentó la fe y dijeron: Alá nos basta y Él es el mejor protector. Vemos una vez más que poner nuestra confianza en Alá, en vez de asustarnos, va a hacer que seamos valientes, ¿no? La valentía en sí mismo es esa resolución, ¿no?, o ese valor que tiene nuestro corazón en momentos que hay desgracias, ¿no?, o esa fuerza que tenemos para mantenernos en calma cuando nos estamos enfrentando a una situación de miedo, ¿no? Aunque uno sea débil, es decir, uno puede tener esa fuerza aunque uno sea débil. No se trata de fuerza física, sino se trata de valor. Y no se trata de no tener miedo, porque todos tenemos miedo. Se trata de que seamos capaces de enfrentarnos a ello, de afrontarlo. Y nos hacen, yo estoy complacido con él, dio una definición muy clara y con ejemplo de lo que es la valentía cuando dijo: la definición de valentía es estar dispuesto a ofrecer la vida misma para defender la fe, ¿no?, nuestra creencia, y a las mujeres, para defender al vecino que ha sido perjudicado, para defender al oprimido que busca nuestra protección y para defender al que ha sido perjudicado en su honor o su riqueza o de cualquier otra manera, sean los malhechores muchos o pocos. Y ahora continúa hablando y nos da una versión de lo que es la cobardía, una explicación de lo que es la cobardía. Dice: quedarse corto en lo que mencionamos, es decir, en todo esto que les acabo de decir, es ser cobarde y débil. Exponer la vida, y nos dice otras situaciones más, exponer la vida al peligro por cuestiones mundanales, por las pasiones de la vida, es una imprudencia y una tontería, ¿vale? No vale la pena exponer la vida por esas cosas. Y dice: más tonto aún es el que ofrece su vida porque se niega a dar a la gente lo que le corresponde. Que él, como se produce en la mayor parte de las guerras que tenemos hoy en día, ¿no? O para defender a otro que se niega a dar a la gente lo que le corresponde, ¿no? Eso es una gran tontería.
Como vemos, Ibn Hazm nos define claramente lo que es la cobardía y lo que es la valentía, ¿no? Hay muchas formas de mostrarse valiente para un creyente, ¿eh? Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, ser fuertes en la fe y permanecer en ella, ¿no? Fíjate, entre los problemas que tenemos que afrontar los musulmanes hoy en día, ¿no?, es necesario tener valentía para no caer en la desobediencia, es decir, para poder renunciar a lo prohibido, ¿eh? Estamos tan tentados, que hay que ser muy valiente para dejar de lado todas esas tentaciones y no caer en la desobediencia, es decir, para poder mantenernos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Araña, el Ankabut, y en la Ley 69, en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas, pues Allah está en verdad con los que hacen el bien. Otro ejemplo de valentía de los creyentes es tener el valor de decir la verdad, ¿no? Hace falta mucha valentía para decir la verdad. En un momento también actual, como que la mentira ya es lo normal y natural. De hecho, cuando alguien nos dice la verdad, o no le creemos o nos parece muy extraño. Por lo tanto, la verdad precisa de tener una gran valentía, ¿no? Fíjate que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos animó a este tipo de valentía cuando dijo: di la verdad aunque sea amarga, di la verdad aunque vaya en contra de ti mismo, ¿eh? Para hacer eso hay que tener valentía, ¿no? Además, el Sagrado Corán, que no es otra cosa que las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, en el Sagrado Corán, en la Sura del Arrepentimiento, At-Tawbah, y en la Ley 119, nos advierte que para ser creyentes, para que podamos considerarnos creyentes, tenemos que decir siempre la verdad. Dice: oh creyentes, tened taqwa de Allah y contaos entre los veraces, entre los que dicen la verdad, ¿no? Otro ejemplo de valentía, que es característica típica de los creyentes, es tener la valentía de denunciar el mal y prohibirlo. En una sociedad que está rodeada de injusticia, ¿no?, con todo tipo de maldades a nuestro alrededor, el creyente de verdad no puede estar callado, ¿no? Debe de abandonar su espacio de confort y de tranquilidad, ¿verdad?, y esforzarse por que se implemente la justicia. No podemos permanecer siempre callados cuando hay injusticia a nuestro alrededor. Y claro, para no permanecer callados hace falta valentía. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la familia de Imrán al-Imrán y en la Ley 104, para que de vosotros surja una comunidad que llame al bien, que ordene lo reconocido e impida lo reprobable. Esos son los que cosecharán el éxito, ese tipo de valiente. Otro ejemplo de tener valentía por parte de los creyentes es tener valentía para poder mantener el control de uno mismo. También hace falta valentía por eso. Y ese autocontrol se consigue a través del taqwa y teniendo una gran disciplina y una gran autoestima. Debemos querernos muchísimo, pero siempre reconociendo que nuestra fuerza y nuestra dignidad y nuestra valentía está ligada a la fe que tenemos en Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sagrado Corán en la Sura de las habitaciones privadas, al Hujurat, y en parte de la Ley 13, el más honorable entre vosotros ante los ojos de Dios es el más piadoso, el que más taqwa tiene. Dios es omnisciente y lo sabe todo. Porque claro, si perdemos este autocontrol, entonces caemos en las pasiones de la vida, y si caemos en las pasiones de la vida, pues irremediablemente no sabremos defendernos de nuestros miedos y caeremos en depresiones, ansiedad, etcétera, etcétera. Dios ha dado con él la Sura del relato al Casas y en parte de la Ley 50. Sabe que no hacen más que seguir sus propias pasiones. ¿Acaso existe alguien más extraviado que quien sigue sus pasiones sin ninguna guía de Dios, sin ninguna guía de Allah? Otro ejemplo de valentía de los creyentes es tener la valentía para apoyar al necesitado con nuestro propio sustento. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Esta valentía consiste en dejar de lado el miedo a perder nuestra riqueza y dar de lo nuestro, compartir de lo nuestro a los demás, es decir, ser caritativo. Dice Sagrado Corán en la Sura del Hombre, al Insan, y en las Aleyas 8 y 9. Y daban de comer a pesar de su propia necesidad, es decir, llegando incluso a lo mejor a pasar hambre, su propia necesidad y apego a ello. Todos tenemos apego a nuestra riqueza, a nuestro sustento, ¿no? Al pobre, al huérfano, al cautivo. Y fíjate lo bonito, que además le decían, no os alimentamos sino por la faz de Allah, es decir, buscando la complacencia de Allah. No buscamos en vosotros recompensa ni agradecimiento, si lo hacían por Allah subhanahu wa ta'ala.
Podríamos seguir hablando de momentos de valentía de los creyentes, pero en general, hoy en día, para ser creyente hace falta una gran valentía. Dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, en la ayah 186, os pondremos a prueba en lo que afecta a vuestras riquezas y personas. Y por cierto, que oiréis mucho mal por parte de los que recibieron el libro antes que vosotros y por parte de los asociadores. Es decir, tendremos muchísimas críticas, que actualmente las tenemos, ¿no? Pero si sois pacientes y tenéis taqwa de Allah, eso es parte de las cosas para las que se requiere determinación, es decir, valentía. Walalan y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos a Allah que perdone nuestros pecados, pues Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con la comunidad y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte, que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la Sunna, o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En el culpa de la semana pasada vimos rasgos típicos de los cobardes que eran características de los seguidores del Shaitán. Ahora vamos a ver rasgos críticos de los valientes, que son precisamente características de los creyentes, de los verdaderos creyentes. La primera es la autoconfianza, es decir, confiar en uno mismo. Los valientes creen en sus capacidades y sus habilidades para manejar los miedos, ¿no? Dice Sagrado Corán en la sura de la higuera, Tim, y en la ayah 4, que he creado al ser humano con la mejor conformación, así estamos preparados para ello. Pero hay que tener cuidado porque la autoconfianza que deben tener los creyentes no significa que se creen los mejores. Significa que tienen conciencia de los dones y las habilidades. Y esas habilidades que tienen son dadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Y tienen que tener conciencia de eso y esforzarse en base a eso. A que esos dones que te dan la autoconfianza vienen de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque si uno hace mal uso de esos dones, entonces cae en la arrogancia o en la autoadmiración, que fueron características que vimos la semana pasada y que nos llevan fuera del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por otro lado, si no reconocemos las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido, si no reconocemos que esos dones son de Allah, entonces seguramente no podremos afrontar nuestros miedos y nos saldremos fácilmente del camino de Allah. Dice el Sagrado Corán en la sura de Sad y en la ley 28, es que vamos a considerar a los que creen y practican las acciones de bien del mismo modo que a los que corrompen en la tierra, o a los que tienen taqwa como a los que son libertinos. Lógico, ¿no? Otra característica típica de los valientes, ¿verdad?, y de los creyentes es el autocontrol y la gestión del miedo. Es decir, los creyentes reconocen sus miedos, ¿vale?, pero controlan sus emociones de manera que mantienen la calma y utilizan la razón en los momentos difíciles, en los momentos en que puedan tener miedo, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, y en la ayah 200, vosotros que creéis, sed pacientes, perseverantes, manteneos firmes y tener taqwa de Allah para que podáis tener éxito.
Autocontrol. En tercer lugar, el optimismo. Como los creyentes son capaces de ver en las cosas difíciles el lado positivo, pues entonces se enfrentan a sus miedos con total tranquilidad, porque le ven el aspecto bueno de esa dificultad, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Abertura, Shar, y en las aleyas 5 y 6, porque es cierto que junto a la dificultad hay facilidad. Y los creyentes saben ver ese lado bueno de las cosas negativas, ¿no? Sí, junto a la dificultad hay facilidad, continúa la ley. En cuarto lugar, la resiliencia, ¿no? Es decir, la capacidad de afrontar la dificultad, ¿no? Los creyentes ven las dificultades como oportunidades para aprender y crecer, lo que hablamos cuando estuvimos hablando del crecimiento personal, ¿no? En lugar de ver barreras que no se pueden superar, ¿vale? En otras palabras, no se rinden fácilmente ante los obstáculos, son capaces de reponerse de los golpes de la vida y seguir adelante. Es decir, caen y se levantan, y vuelven a caer y se vuelven a levantar. Esa es la actitud de los creyentes. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Vaca, Al-Baqara, y en la ley 153. O vosotros que habéis creído, es decir, creyentes, buscad ayuda mediante la paciencia y la oración. De hecho, Allah está con el paciente. Fíjate que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos anima en todo el Sagrado Corán a ver las dificultades no como un castigo, porque podríamos pensar esto es un castigo de Dios, ¿no? Esta dificultad que tengo en este momento, esta ferolá, no. Si nos anima a mirarlo como una prueba y, como dijimos antes, una oportunidad para el crecimiento espiritual nuestro, ¿vale? La quinta característica típica de los valientes y típica de los creyentes es la empatía. Los creyentes saben ponerse en lugar de los que sufren y ayudarles, ¿no? Son gente que su compasión les obliga a ayudar a los demás, aunque ellos mismos estén asustados. Es decir, para un creyente la valentía no es superar nuestros miedos, es también ayudar a los que están a nuestro alrededor a superar sus miedos. Eso forma parte de la valentía de un creyente. En el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos un gran ejemplo de esto. Era totalmente empático. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Arrepentimiento, At-Tawba, y en la ley 128. Se les ha presentado un mensajero de entre ustedes mismos que se apena por sus adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien. Empático totalmente. Es compasivo y misericordioso con los creyentes. La sexta característica de los creyentes en cuanto a la valentía es la asertividad y la determinación. Es decir, los creyentes son claros y directos, diciendo lo que quieren decir sin herir los sentimientos de los demás ni menospreciando la valía de otros. Pero, esto es importante, defendiendo sus derechos. ¿Vale? El creyente siempre va a defender sus derechos, pero buscará la manera de no ofender ni de molestar a nadie. Es decir, no intentan imponer su opinión con agresividad, que eso es lo que significa asertividad, pero tampoco se someten a la voluntad de los otros. Solo nos sometemos a la voluntad de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dice el Sagrado Corán en la Sura de Conat Yunus y en la ley 41, di, yo respondo de mis actos y vosotros de los vuestros. Vosotros no sois responsables de lo que yo haga y yo no soy responsable de lo que vosotros hagáis. La séptima característica de los valientes, típica de los creyentes, es la responsabilidad. Los creyentes son conscientes de las consecuencias de sus actos, o deberían serlo, ¿no? Y asumen la responsabilidad de sus decisiones. Si después de utilizar la razón llegan a la conclusión de que los beneficios superan a los riesgos, para adelante. Es decir, no dudan en actuar. ¿Vale? Por eso decimos que son responsables. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Rebaños, Al-An'am, y al final de la ley 164. Cada alma es responsable de sus propias acciones. Ninguna alma soportará la carga de otro. Todos regresaréis al final a vuestro Señor y Él os dirá la verdad sobre vuestras diferencias. Otra característica de los valientes, típica de los creyentes, es la perseverancia. Los creyentes no se rinden fácilmente ante las pruebas, ante las dificultades, ante los obstáculos. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Estrella, en Naya, en la ayah 39, y que el ser humano no tendrá sino el fruto de sus esfuerzos. Por eso nos mantenemos firmes ante la dificultad. Y la novena y última que les voy a nombrar es la integridad.
que la integridad te hace ser valiente, ¿no? Los creyentes tienen una gran valentía porque siempre actúan en base a lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros. Por eso son gente íntegra. Volvemos a leer el Sagrado Corán en la Sura de Jonás 1 y en la ley 62 y 64. Por cierto que los creyentes sinceros no temerán. Nadie se sentirán tristes. Estos creyeron y fueron piadosos, es decir, tuvieron taqwa. Ellos serán complacidos en esta vida y en la otra. La promesa de Allah es inalterable. Ese es el triunfo grandioso. Según cuenta la tradición islámica, un hombre de intachable reputación, de íntegro, ¿no?, tenía un criado de apariencia aterradora y carácter imposible. Es decir, era un criado que desobedecía constantemente las órdenes de su señor, ¿no? Por la mañana se la pasaba durmiendo, por la noche deambulando y molestando, rompía la vajilla, no obedecía las órdenes directamente. Cuando el Señor tenía invitados, pues los empujaba, los atendía mal, les tiraba los platos encima de las mesas, siempre estaba hablando mal y protestando. Claro, los amigos de este hombre dijeron, mira, ¿por qué no cambias de criado? Despide a este y coge otro, ¿no? Y entonces el hombre este intachable, de reputación intachable, les dijo, pero ¿por qué habría de despedirlo y echarlo a la calle? Le estoy muy agradecido a mi criado porque me ha hecho mejor persona. Claro, la gente se quedó sorprendida de esa frase. Y yo, sí, me ha enseñado la paciencia y cada día me la sigue enseñando más, porque había que tener paciencia para soportar a ese criado, ¿no? Dice, y ese don me permite soportar las otras dificultades de la vida. Es decir, ahí donde está la ganancia en este cuento de la tradición islámica, en que si aprendes a tener paciencia, pues las dificultades de la vida van a pasar como si fueran eso, pruebas y opciones para mejorar tu vida. Hermanos, una herramienta que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporcionó para salir invictos de estos miedos, ¿no?, de estas cobardías, es precisamente la paciencia. Dice Sagrado Corán, las suras han sido explicadas detalladamente, Fusilat, y la ley 35. Esto no lo lograrán sino quienes son perseverantes y pacientes. No lo lograrán sino quienes reciban una gran recompensa por esa paciencia. Otra herramienta es que transmitió, lo vemos aquí en un hadith que transmitió Abu Daud y fue narrado por Abu Sa'id al-Yudri, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión entró en la mezquita y vio a un hombre de los Ansar llamado Abu Umamah sentado cabizbajo en una esquina de la mezquita. Es decir, él solo, ¿no? Él solo ahí sentado en la mezquita en un momento en que no había nadie en la mezquita. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás sentado en la mezquita cuando no es la hora de oración y no hay reunión, no hay gente, ¿no? Entonces el hombre dice, por las preocupaciones sin fin y deudas que tengo, oh mensajero de Allah. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿quieres que te enseñe unas palabras que si las dice Allah quitará tus preocupaciones y se ocupará de tus deudas? Entonces el hombre dijo, sí, por favor, ¿no? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, di por la mañana o por la tarde, eso quiere decir, di en cualquier momento, oh Allah, busco refugio en ti de la ansiedad y la tristeza, de la debilidad y de la pereza, de la avaricia y la cobardía, del peso de las deudas y de ser dominado por los hombres. Estamos hablando de otra herramienta fundamental que es la súplica, el dua. Ya tenemos la paciencia y ya tenemos la súplica. Pero ser valientes en esta vida, usando nuestros recursos, los recursos que Allah subhanahu wa ta'ala, eso está al alcance de todo el mundo, ¿vale? Pero la valentía del creyente, además de todo lo que hemos hablado, se basa también en que el creyente pone su confianza en Allah, que es la tercera herramienta que tenemos para ser valientes, ¿no? Fíjense que el creyente sabe las limitaciones que tiene y sabe que necesita a Allah para superar algunos miedos que no puede superar solo, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, y al final de la ley 122, que en Allah se confíen los creyentes. Pero todavía tenemos una herramienta más. Y ya terminamos con esto. Dice el Sagrado Corán en la sura del Alba, al-Falak, y la ley 113. Di, me refugio en el Señor del alba, del mal que hacen sus criaturas, del mal de la oscuridad cuando se extiende, del mal de los que soplan en los nudos, del mal del envidioso cuando envidia. Es decir, me refugio en Allah de los posibles miedos que me pueda generar esta vida. Es decir, la cuarta herramienta es refugiarse en Allah, ¿no?
Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala, entre otras muchas más, nos da estas 4 herramientas: la paciencia, la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, refugiarnos en Él, y así nos podemos mostrar en este mundo, y la súplica, perdón, que se me olvidaba, y la súplica, y de esta manera nos podemos mostrar fuertes, valientes, con fuerza tanto en este mundo como en el otro, es decir, llenos de valentía. Walala y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah el grandioso, que nos recordará siempre, y le agradecemos por su gracia, que Él las incrementará. Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis. Tened taqwa y pedid bendiciones por el profeta Muhammad y repetid Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma, te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día de juicio final. Allahumma, te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma, te pedimos que proteja y bendiga a nuestros hermanos que sufren o mueren en India, China, Myanmar, Palestina, Yemen, Siria, Irán y en cualquier otra parte del mundo. Allahumma, te pedimos tu perdón y que nos protejas del fuego del infierno, porque solo tú eres el perdonador y el misericordioso. Allahumma, te pedimos que la entereza suficiente para que seamos de los creyentes valientes ante las pruebas. Allahumma, no permitas que el Shaitán utilice nuestros miedos para sacarnos de tu camino. Allahumma, no permitas que oprimamos ni que seamos oprimidos, que agredamos ni seamos agredidos, ni que cometamos faltas que no perdonen. Allahumma, permítenos, Señor, volver a ti con sincero arrepentimiento. Allahumma, que formemos parte de los que creen, se arrepienten y establecen lo correcto. Allahumma, danos taqwa suficiente para que todos nuestros actos y nuestros pensamientos y acciones sean de tu agrado. Allahumma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abrigue en nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillah y Rabbil Alamin. Ahora más es Salah, inshallah.